Elena Jiménez estaba frente al concesionario de automóviles y no podía creer que finalmente se hubiera decidido a hacer esta compra. El sedán negro de gama media se veía modesto, pero era exactamente el tipo de coche que su marido Valentín siempre había soñado tener. Durante 7 años de matrimonio había estudiado todos sus deseos y costumbres, sabía que él prefería la practicidad al lujo ostentoso. ¿Estás segura de que quiere solicitar un crédito por esa cantidad?, preguntó el vendedor, revisando los documentos. Estoy segura, respondió Elena firmemente, firmando el último documento. Es un regalo para mi marido por su cumpleaños número 35. Se merece lo mejor. La rubia de 27 años con mirada decidida había planeado esta sorpresa durante mucho tiempo. Valentín trabajaba en una organización benéfica que ayudaba a familias necesitadas y su salario no era muy alto. Elena, por otro lado, gracias a su exitosa carrera en una empresa de IT, podía permitirse tal regalo. Recibiendo las llaves, se subió al coche nuevo y se dirigió a casa. En su cabeza ya había madurado un plan: pondría las llaves en la caja fuerte doméstica de Valentín, para que las encontrara por la mañana el día de su cumpleaños. Sería una completa sorpresa. En casa la recibió su hijo de 5 años, Diego, que corría emocionado por el patio. Mamá, papá me dijo que mañana es su día especial, gritaba el niño, corriendo hacia ella. Sí, cariño, mañana papá cumple 35 años, sonrió Elena, abrazando fuertemente a su hijo. Y tenemos una sorpresa para él. Diego era una copia de su padre, el mismo cabello oscuro, la misma barbilla obstinada. Elena a menudo se sorprendía de lo mucho que el niño se parecía a Valentín, no solo físicamente, sino también en carácter. Por la noche, cuando Diego se durmió, Elena decidió proceder con su plan. El problema era que no conocía el código de la caja fuerte. Valentín nunca la había incluido en estos detalles, diciendo que allí solo guardaba documentos de trabajo. Elena se acercó a la caja fuerte instalada en el estudio de su marido. Una pequeña caja metálica con cerradura electrónica estaba en la estantería entre carpetas con documentos de la organización benéfica. En los botones digitales se veían huellas de dedos. De repente se le ocurrió una idea. Elena tomó una toallita húmeda y limpió cuidadosamente todos los botones de la caja fuerte, luego los secó con una toalla de papel, eliminando todas las huellas dactilares. Ahora solo tenía que esperar a que Valentín usara la caja fuerte y podría ver qué botones presionaba. La suerte le sonrió a la mañana siguiente. Valentín se despertó temprano, como siempre, y fue a su estudio. Elena lo siguió discretamente y a través de la puerta entreabierta vio cómo marcaba el código. 4 dígitos, 1, 7, 0, 4. Memorizó la secuencia y regresó silenciosamente a la cocina a preparar el desayuno. Feliz cumpleaños, mi amor. Lo besó cuando bajó a desayunar. Valentín sonrió con su sonrisa habitual reservada. Un hombre alto y en forma, siempre atento, hoy estaba poco hablador, pero Elena sentía su amor en cada gesto. Gracias, querida. Diego ya me felicitó esta mañana, dijo, sentándose a la mesa. Tenemos sorpresas para ti, pero la principal será por la noche, dijo Elena misteriosamente. Después del desayuno, Valentín se fue al trabajo como de costumbre. Elena esperó hasta que desapareciera tras la esquina y corrió al estudio. Su corazón latía salvajemente de expectación, tenía tantas ganas de hacer algo agradable para su marido. Acercándose a la caja fuerte, marcó la combinación 17-0-4. Las huellas dactilares de su marido habían quedado exactamente en esos botones. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Lo que vio dentro hizo que su sangre se helara. En el estante superior había una carpeta gruesa con la inscripción en grandes letras negras, objeto de vigilancia N grados 17. Las manos de Elena temblaron cuando tomó la carpeta y la abrió. Lo primero que vio fueron sus propias fotografías de la infancia. Una niña pequeña de unos 3 o 4 años con rizos rubios la miraba desde las fotos amarillentas. Pero las inscripciones bajo las fotografías eran completamente desconocidas. Irene Serrano, 4 años, hija del testigo V.
Serrano, trasladada al programa de protección. Elena se desplomó en la silla, incapaz de creer lo que veía. ¿Quién era Irene Serrano? ¿Por qué sus fotografías de la infancia estaban en la caja fuerte de su marido? ¿Y qué significaba esta terrible inscripción? Con manos temblorosas pasó la siguiente página. Allí había una fotografía de un hombre de mediana edad con cara bondadosa y la inscripción, Vicente Serrano, testigo clave en el caso de la organización criminal, Fénix. Elena miraba fijamente el rostro del desconocido y de repente sintió una extraña agitación. Algo en los rasgos de este hombre le pareció familiar, como si lo hubiera visto en un sueño lejano. El siguiente documento la dejó sin aliento. Era un certificado de defunción. Elena Serrano, 29 años, murió en cumplimiento del deber durante la detención de miembros de la organización criminal, Fénix. Elena no recordaba a sus padres. Todo lo que sabía sobre su infancia era que fue adoptada por los padres adoptivos Bermúdez cuando tenía 4 años. Siempre le dijeron que sus padres biológicos habían muerto en un accidente automovilístico. Pero ahora, sosteniendo estos documentos en sus manos, comenzaba a entender que toda su vida había sido una mentira. Y lo más terrible era que su marido, la persona en quien más confiaba en el mundo, estaba involucrado en todo esto. En la carpeta había otros documentos, informes de vigilancia, planes de operación para garantizar la seguridad, correspondencia con la dirección del programa de protección de testigos. Y en todos estos papeles figuraba su nombre, no Elena, sino Irene Serrano. El último documento en la carpeta estaba fechado 7 años atrás, al agente V. Jiménez se le encomienda establecer relaciones cercanas con el objeto de vigilancia N grados 17 para garantizar su seguridad. Cobertura, organización benéfica. Elena cerró la carpeta de golpe y se recostó en el respaldo de la silla. 8 años atrás se había conocido con Valentín en un café. Entonces pensó que era el destino, un hombre tan maravilloso había aparecido casualmente en la mesa de al lado. Conversaron, él la invitó a una cita, y 1 año después se casaron, y ya llevaban 7 años de matrimonio. Resultaba que no había nada casual. Su encuentro, la relación, el matrimonio, todo había sido una operación planificada. Ella no era una esposa, sino un objeto de vigilancia. Diego no era un hijo deseado de 2 personas que se amaban, sino... ¿Qué era entonces? Elena no podía ni siquiera terminar de pensar esta idea. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y en su pecho crecía un vacío. Todo en lo que creía, todo lo que constituía la base de su vida, se derrumbaba justo ahora. Puso cuidadosamente la carpeta de vuelta en la caja fuerte y la cerró. Necesitaba pensar, entender qué hacer a continuación. Valentín regresaría del trabajo en unas horas y tendría que recibirlo como si nada hubiera pasado, sonreír, felicitarlo por su cumpleaños. Pero ¿cómo podría mirar a los ojos a un hombre que le había mentido todo el tiempo? ¿Cómo podría fingir ser una esposa feliz, sabiendo que era solo una tarea para su marido? Elena se sentó en el sofá de la sala y trató de ordenar sus pensamientos. Necesitaba entender la verdad. Necesitaba saber quién era realmente y qué había pasado con sus verdaderos padres. Y lo más importante, necesitaba averiguar qué sentía Valentín por ella. ¿Acaso después de 7 años de matrimonio nunca había llegado a amarla de verdad? Todo el día Elena lo pasó en pensamientos tortuosos. Jugaba mecánicamente con Diego, preparaba la cena festiva y trataba de imaginar cómo hablaría con su marido. Cada vez que el niño la llamaba mamá, su corazón se contraía de dolor. ¿Y si incluso la maternidad había sido parte de la tarea? Hacia la noche Elena tomó una decisión. No haría escenas ni escándalos. Necesitaba actuar de manera razonable, obtener respuestas a todas las preguntas y luego decidir qué hacer a continuación. Valentín regresó a casa a las 6:30, como siempre. Se veía cansado, pero contento, aparentemente el día había sido exitoso. «Papá», gritó alegremente Diego, corriendo hacia su padre. «Tenemos pastel para ti». «¿En serio?», sonrió Valentín, levantando a su hijo en brazos. ¿Y dónde encontrará el cumpleañero ese pastel?
En la cocina. Y hay velas, 35 completas. Informó emocionado el niño. Elena observaba esta escena desde un lado. Valentín era un padre excelente, paciente, amoroso, siempre encontraba tiempo para su hijo a pesar de estar muy ocupado en el trabajo. ¿Acaso esto también era un juego? Hola, querida, se acercó a ella y la besó tiernamente en la mejilla. Gracias por el cuidado. Todo para ti, respondió Elena, tratando de que su voz sonara natural. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas. Valentín contaba sobre el trabajo, cómo habían ayudado a una familia numerosa a encontrar vivienda, cómo habían repartido alimentos a personas mayores. Elena escuchaba y pensaba que incluso si su trabajo en la organización benéfica era una tapadera, él ayudaba a la gente de verdad. Después de que Diego se durmiera, Elena decidió actuar. Valentín, necesito hablar contigo, dijo cuando se quedaron solos en la sala. Él la miró atentamente. En su mirada brilló inquietud, como si hubiera sentido que algo andaba mal. Por supuesto, querida. ¿De qué? Elena tomó de la mesa la cajita con las llaves del coche y se la entregó. Primero tu regalo. Quería poner esto en la caja fuerte. Valentín abrió la cajita y miró sorprendido las llaves. Elena, esto es demasiado caro. No podemos permitirnos. Sí podemos. Solicité un crédito, dijo calmadamente. Te mereces un buen coche. ¿Pero cómo ibas a ponerlas en la caja fuerte sin conocer el código? Preguntó, y en su voz sonó suspicacia. Elena entendió que había llegado el momento de la verdad. Descubrí el código. Ayer limpié los botones, y esta mañana observé cómo lo marcabas. El rostro de Valentín cambió instantáneamente. Desapareció la relajación, apareció la compostura de un profesional. ¿Y qué viste allí? Preguntó en voz baja. Una carpeta con la inscripción objeto de vigilancia N grados 17, respondió Elena igualmente en voz baja. Y mis fotografías de la infancia con el nombre Irene Serrano. Se hizo una pausa pesada. Valentín bajó la cabeza y se pasó la mano por el cabello. ¿Qué sabes? Preguntó sin levantar la mirada. Sé que mi padre se llama Vicente Serrano y es testigo en algún caso. Sé que mataron a mi madre. Que nuestro encuentro no fue casual, sino que recibiste la tarea de casarte conmigo. La voz de Elena temblaba, pero continuó. Sé que 7 años viví en matrimonio con un hombre que cumplía una tarea de trabajo. Valentín levantó bruscamente la cabeza. Eso no es así. ¿Entonces cómo? Gritó Elena. Explícame cómo debo entender esto. Sí, inicialmente era una tarea, dijo, levantándose y comenzando a caminar por la habitación. Sí, me enviaron a vigilarte y garantizar tu seguridad. Pero me enamoré de ti a primera vista. Todo lo demás fue real. ¿Cómo puedo creerte? Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elena. ¿Cómo puedo creer una sola palabra tuya después de tal mentira? Porque, si hubiera sido solo una tarea, no me habría casado contigo. Se detuvo frente a ella. Se podía garantizar tu seguridad simplemente saliendo juntos. El matrimonio no estaba en los planes de la operación. Me casé contigo porque no podía vivir sin ti. ¿Y Diego? Susurró Elena. ¿Nuestro hijo también fue parte de la tarea? No. En la voz de Valentín sonó dolor. Diego es nuestro amor. Nació porque ambos lo queríamos. Elena lo miró a los ojos y trató de entender si decía la verdad. Durante 7 años de matrimonio había estudiado cada una de sus entonaciones, cada gesto. Y ahora veía no a un agente cumpliendo una tarea, sino a un hombre que temía perder lo más querido. Cuéntame todo, dijo. Desde el principio. ¿Quién es Irene Serrano? ¿Quiénes son mis padres? ¿Y por qué era necesario vigilarme? Valentín se sentó frente a ella y suspiró pesadamente. Hace 23 años tu padre Vicente Serrano trabajaba como contador en una gran empresa constructora. Accidentalmente descubrió que a través de la firma se lavaba dinero de la organización criminal Fénix. Cuando trató de denunciar esto a las autoridades, comenzaron los atentados contra él. Elena escuchaba conteniendo la respiración.
Tu madre Elena trabajaba como investigadora. Pero la organización Fénix era muy influyente, tenían conexiones en todas partes. Cuando tu madre logró reunir suficientes pruebas, decidieron eliminarla. Y la mataron, susurró Elena. Sí. Esto pasó cuando tenías 4 años. A tu padre lo pusieron bajo protección como testigo clave, pero los cabecillas de la organización se ocultaron en el extranjero. Se decidió separarlos, esconder a tu padre en un lugar y ubicarte a ti en una familia adoptiva en otra ciudad. ¿Por qué separarlos? Porque los criminales podrían haberte usado como palanca de presión sobre tu padre. Si los hubieran encontrado juntos, te habrían amenazado para obligarlo a retractarse de su testimonio. Elena trataba de asimilar lo que había escuchado. ¿Resultaba que su infancia en la familia Bermúdez no había sido real? ¿Las personas que consideraba sus padres simplemente cumplían una tarea gubernamental? ¿Y mi familia adoptiva conocía la verdad? Parcialmente. Sabían que estabas en el programa de protección, pero no conocían los detalles. Les dijeron que tus padres habían muerto y que necesitabas una nueva familia. Te amaron como a una hija propia, eso fue sincero. Pero murieron cuando tenía 18 años. ¿Y entonces comenzaron a vigilarme otra vez? Sí. La organización Fénix no había sido capturada completamente, las figuras principales se escondían en Europa. Había información de que no habían abandonado los intentos de encontrar a tu padre y a ti. Por eso se decidió proporcionarte protección oculta. Y esa protección fuiste tú. Trabajo en el servicio especial desde hace 15 años, asintió Valentín. Me especializo en programas de protección de testigos. La organización benéfica no es una ficción completa, ayudamos a la gente, pero también sirve como tapadera para nuestras operaciones. Elena se levantó y se acercó a la ventana. En la calle se encendían las farolas, comenzaba una noche ordinaria en su tranquilo barrio. Y en su casa se derrumbaba un mundo que parecía tan confiable. ¿Entonces mi padre está vivo? Preguntó sin volverse. Sí. Vive bajo otro nombre en otra ciudad. Pero encontrarse con él es peligroso para ambos. ¿Él sabe de mí? ¿De qué tiene un nieto? Sabe que estás viva y segura. Pero no le comunican detalles sobre tu vida. Elena se volvió y miró a su marido. ¿Y tú? ¿Alguna vez me amaste de verdad, o todo esto fue solo maestría profesional? Valentín se levantó y se acercó lentamente a ella. Elena, escúchame atentamente. Sí, hace 8 años me acerqué a ti en ese café por una tarea. Pero ya después de una hora de conversar contigo entendí que me había enamorado. Un mes después escribí una solicitud pidiendo que me quitaran de esta tarea, porque no podía mantenerme objetivo. ¿Y qué te respondieron? Que no se podía inventar mejor protección para ti. Un marido agente que ama sinceramente a su esposa y está dispuesto a dar la vida por ella es la variante ideal. Por eso me permitieron quedarme. Elena lo miró a los ojos y vio allí tal dolor que su corazón se estremeció. Pero yo no conocía la verdad, susurró. No pude hacer una elección consciente, lo sé. Y esto me atormentó todos estos años. Cada día quería contarte todo, pero no podía ponerte en peligro. ¿Y ahora puedes? Valentín calló, luego suspiró pesadamente. Ahora la situación ha cambiado. Ayer me informaron que la organización Fénix se ha activado nuevamente. Han regresado a España y están buscando a tu padre. Y eso significa que también te buscan a ti. La sangre en las venas de Elena se heló. ¿O sea que nos amenaza un peligro? Sí. Y ahora, cuando conoces la verdad, puedes tomar decisiones conscientes. Podemos trasladarte a ti y a Diego a un lugar seguro, podemos reforzar la protección, podemos. No, dijo firmemente Elena. Basta de huidas. Estoy cansada de ser un objeto de vigilancia. Quiero conocer la verdad sobre mi pasado y quiero encontrarme con mi padre. Elena, esto es peligroso. Todo es peligroso. Exclamó. 23 años he vivido huyendo, sin siquiera sospechar de ello. Basta. Soy programadora, sé analizar información y resolver tareas complejas. Tal vez pueda ayudar a atrapar a estos criminales de una vez por todas.
Valentín la miró atentamente. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero primero quiero escuchar de ti una respuesta honesta a una pregunta. ¿Cuál? Elena se acercó a él y lo miró a los ojos. ¿Me amas? ¿De verdad? ¿O es apego profesional después de todo? Valentín tomó su rostro entre las palmas. Elena, tú eres el sentido de mi vida. Tú y Diego. Si mañana me dicen que la operación ha terminado y puedo irme, no me iré. Porque mi hogar está donde están ustedes. Porque no soy un agente fingiendo ser marido, soy un marido que casualmente resultó ser agente. Elena lo miró a los ojos y le creyó. Durante estos años había aprendido a distinguir su sinceridad de la cortesía. Y ahora veía la verdad. Bien dijo. Entonces terminemos esta historia de una vez por todas. Todos juntos. A la mañana siguiente Elena despertó con la sensación de que toda su vida se había dado vuelta. A su lado dormía pacíficamente Valentín, ahora sabía que no era solo su marido, sino un agente profesional que la protegía. Era extraño, pero este hecho no la rechazaba. Al contrario, ahora muchas cosas cobraban sentido. Por ejemplo, ¿por qué Valentín siempre insistía en que no subiera fotos a las redes sociales? ¿Por qué no le gustaba cuando se quedaba trabajando hasta tarde? ¿Por qué siempre la seguía con la mirada cuando salía de casa? Ella pensaba que era solo un marido cuidadoso, y resultó ser un protector vigilante. Durante el desayuno Diego, como siempre, parloteaba sobre sus planes para el día. Hoy es sábado, y el niño quería ir al parque. ¿Papá vendrá con nosotros? Preguntó, masticando gachas. Por supuesto respondió Valentín, pero Elena notó cómo miraba tensamente por la ventana. ¿Esperas algo? Preguntó en voz baja. Hoy debe venir mi jefe. Necesitamos discutir las acciones futuras. Después del desayuno Diego corrió a recoger juguetes para el paseo, y Elena se quedó a solas con su marido. Valentín, estuve pensando toda la noche sobre la conversación de ayer, dijo. Tengo preguntas. Te escucho. El código de la caja fuerte, 1704. ¿Son cifras al azar o significan algo? Valentín sonrió. 17 de abril, la fecha de nuestro primer encuentro. Elena sintió cómo se le contraía el corazón. Incluso el código de la caja fuerte, donde se guardaban documentos secretos, estaba relacionado con su familia. ¿Y por qué precisamente objeto de vigilancia N-17? ¿Acaso hubo tantas personas antes que yo en el programa de protección? No negó con la cabeza Valentín. El número 17 no te lo asignaron casualmente. Es el número de tu día de nacimiento. Pero yo nací el 20 de mayo. No. Tu verdadero cumpleaños es el 17 de mayo. Cuando te entregaron a la familia adoptiva, cambiaron no solo el nombre, sino también la fecha de nacimiento para protección adicional. Elena se sentó en la silla. Resultaba que incluso su propio cumpleaños lo había estado celebrando incorrectamente. ¿Cuánta mentira más hay en mi vida? Susurró. No más, dijo firmemente Valentín. Esta es la verdad. En ese momento tocaron la puerta. Valentín miró el reloj y se inquietó. Antes de tiempo. Diego, ve a tu cuarto, le dijo a su hijo. Pero íbamos a ir al parque. Después, hijo, definitivamente iremos. Ahora vinieron a ver a papá por trabajo. El niño obedeció y subió arriba, y Valentín abrió la puerta. En el umbral estaba un hombre de unos 50 años, en traje estricto, con la mirada atenta de un profesional. Andrés Nicolás saludó a Valentín. Valentín asintió el huésped. La situación ha cambiado. Necesitamos hablar urgentemente. Elena entendió que este era el jefe mencionado, y salió a recibirlo. Soy Elena Jiménez, se presentó. Supongo que vamos a discutir mi seguridad. Andrés Nicolás miró sorprendido a Valentín. ¿Ella sabe? Ayer se enteró. Descubrió accidentalmente los documentos en la caja fuerte. Entiendo. El jefe pasó a la sala y se sentó en el sillón. Entonces podemos hablar abiertamente. Elena Jiménez, o más precisamente, Irene Vicente, la situación es crítica. ¿Qué pasó? Preguntó Elena.
Anteayer llegó a Madrid Raúl Cardona, uno de los cabecillas de la organización Fénix. Hemos estado siguiendo sus movimientos a través de Interpol. No solo regresó a España, sino que trajo consigo un equipo de mercenarios. Valentín frunció el ceño. ¿Significa que se preparan para acciones activas? Más que eso. Anoche hubo un intento de ataque al apartamento conspirativo donde se encontraba uno de nuestros informantes. Afortunadamente, lo advirtieron a tiempo. Elena sintió frío en el pecho. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que están cerca de calcular el paradero de su padre. Y a través de él, también el de ustedes, respondió seriamente Andrés Nicolás. Tenemos razones para creer que han aparecido nuevas fuentes de información en nuestras estructuras. ¿Un topo? Aclaró Valentín. Parece que sí. Alguien les está transmitiendo información sobre el programa de protección de testigos. Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Resulta que mi padre está en peligro? En peligro mortal. Y ustedes también. ¿Y qué se propone hacer? Andrés Nicolás sacó una carpeta de su maletín. Procedimiento estándar, evacuación inmediata. Los trasladamos a un lugar seguro, les damos nuevos documentos, y comienzan una vida nueva. ¿Otra vez? Exclamó Elena. Ya comencé una vida nueva una vez cuando tenía 4 años. Basta. Irene Vicente. Llámeme Elena. Y no voy a huir otra vez. Andrés Nicolás intercambió miradas con Valentín. Entiendo sus sentimientos, pero... No entiende. Lo interrumpió Elena. Usted no entiende lo que es vivir toda la vida en la ignorancia, sin conocer su pasado, sus raíces. Toda mi vida consciente he sido una marioneta en manos ajenas. Ahora quiero decidir mi destino yo misma. ¿Y qué propone? Propongo terminar con esto de una vez por todas. Atrapar a los criminales, meterlos en prisión y cerrar esta historia. Esto es demasiado peligroso. ¿Y huir toda la vida no es peligroso? Elena se sentó frente a él. Andrés Nicolás, soy programadora. Me especializo en protección de información y análisis de datos. Tal vez pueda ayudarlos a encontrar a ese topo o calcular los planes de los criminales. Valentín puso la mano en su hombro. Elena, piensa en Diego. Si algo nos pasa, no nos pasará nada, dijo firmemente. Porque actuaremos de manera inteligente y cuidadosa. Y si huimos ahora, ¿qué pasará con mi padre? ¿Lo dejan solo contra toda una organización? Su padre tiene protección, que ya casi han calculado, si entiendo correctamente, interrumpió Elena. No lo dejaré en problemas. Quiero verme con él y resolver este problema juntos. Andrés Nicolás calló largo rato, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y si le digo que su participación puede realmente ayudar a atrapar a los criminales? Entonces estoy dispuesta a participar. Bien. Pero hay condiciones. Primera, cumplimiento total de todas las medidas de seguridad. Segunda, si la situación se vuelve crítica, ustedes acceden sin discusiones a la evacuación. De acuerdo. Y tercera, su hijo permanece en lugar seguro durante la operación. Elena reflexionó. La separación de Diego era la condición más dolorosa, pero entendía la necesidad de esto. ¿Dónde estará? Tenemos una casa segura en las afueras. Allí enviaremos a Diego con una niñera y protección. Habrá comunicación con él diariamente. Bien, suspiró pesadamente Elena. De acuerdo. Valentín apretó su mano. ¿Está segura? Estoy segura. Es hora de terminar esta pesadilla. Andrés Nicolás asintió. Entonces les explico el plan. Mañana organizamos un encuentro con su padre. Parecerá casual, ustedes con su marido vendrán al centro comercial, donde él trabaja bajo cobertura como vendedor en una tienda de electrónicos. ¿Él sabe que vendré? Lo sabe. Y está muy nervioso. 23 años sin ver a su hija. Elena sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Papá. Un padre vivo al que no recordaba, pero que todos estos años había pensado en ella. ¿Y cómo atraparemos a los criminales? Con la ayuda de su talento como programadora.
Sabemos que usan un sistema complejo de comunicación cifrada para coordinar acciones. Nuestros especialistas han estado tratando de descifrarlo durante un mes, pero sin éxito. ¿Y piensan que yo podré? Usted tiene una ventaja, interés personal. Y, a juzgar por su currículum, es una de las mejores especialistas en seguridad informática de la ciudad. Elena asintió. Realmente era una profesional en su área, y la tarea la intrigó. Bien. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Empaque las cosas para su hijo. En una hora vendrá un coche por él. Y por la noche nos mudamos al apartamento conspirativo. ¿Y qué le diremos a Diego? Que papá y mamá van de viaje de trabajo por unos días, y él mientras tanto vivirá con amigos, propuso Andrés Nicolás. Elena subió arriba para empacar las cosas de su hijo. El niño jugaba en su cuarto con carritos y no sospechaba que su vida habitual había terminado. Diego lo llamó. Ven acá, cariño. El niño corrió hacia ella, y Elena se puso en cuclillas. Escucha, mi amor, a mamá y papá le salió un trabajo urgente. Necesitamos irnos por unos días. ¿Y yo? Y tú irás a casa de nuestros amigos a las afueras. Son personas muy buenas y quieren conocerte y jugar contigo. Diego frunció el ceño. ¿Y por qué no puedo ir con ustedes? Porque es trabajo de adultos y a los niños les resultaría aburrido. Pero en la casa hay columpios y podrás atrapar mariposas. El niño pensó y asintió. ¿Y volverán pronto? Muy pronto, abrazó Elena. Y te traeremos un regalo. Mientras empacaba las cosas de su hijo, los pensamientos se confundían. Mañana vería a su padre, al que no recordaba. Comenzaría una operación contra personas que habían matado a su madre. Y, posiblemente, por primera vez en la vida podría controlar su propio destino. Cuando llegó el coche por Diego, el niño saludó valientemente a sus padres desde la ventana. Elena lo miraba y rezaba para que todo terminara bien. ¿Lista? Preguntó Valentín, abrazándola por los hombros. Lista, respondió. Es hora de saber quién soy realmente. El centro comercial Meridiano estaba en el centro de la ciudad y siempre estaba lleno de gente. Elena caminaba por los amplios pasillos, tomada de la mano de Valentín, y sentía cómo le latía el corazón. En algún lugar aquí, entre vendedores y compradores ordinarios, estaba su padre. Tienda de electrónicos en el segundo piso, dijo en voz baja Valentín. Se llama Vitonio Pedro Calderón. Trabaja allí como consultor desde hace medio año. ¿Cómo se ve ahora? Lo verás tú misma. Pero prepárate, ha cambiado mucho durante estos años, y ya no es como en las fotografías. Subiendo por la escalera mecánica, Elena vio el letrero familiar Tecnomundo. Una tienda ordinaria con vitrinas llenas de teléfonos, tabletas y laptops. En la entrada había un guardia, adentro varios vendedores ayudaban a los compradores. Allá, en el puesto de televisores, susurró Valentín. Elena miró en la dirección indicada y vio a un hombre de unos 50 años, explicando a una mujer mayor las características de algún modelo de televisor. Estatura media, cabello canoso, ojos bondadosos detrás de anteojos. Algo imperceptiblemente familiar había en su rostro. ¿Es él? Susurró. Sí. Elena no podía apartar la mirada. Este hombre era su padre. Ese mismo Vicente Serrano que 23 años atrás había sacrificado todo para castigar a los criminales. Que había perdido a su esposa, a su hija, su vida anterior por la justicia. ¿Nos acercamos a él? Preguntó Valentín. Esperemos hasta que se desocupe. Fingieron que miraban teléfonos inteligentes en el departamento vecino y observaron al padre. Elena estudiaba cada uno de sus gestos, cada detalle. Era extraño, pero sentía alguna conexión invisible con este hombre, como si algo profundo dentro de ella reconociera un alma afín. Finalmente, la mujer mayor se fue y el hombre se quedó solo. Valentina sintió a Elena y se acercaron al puesto de televisores. Buenas tardes, dijo Valentín. ¿Podría ayudarnos a elegir un televisor para la sala? El padre de Elena levantó los ojos y sus miradas se encontraron. Por un segundo en sus ojos brilló conmoción, luego rápidamente se controló.
Por supuesto, dijo con voz ligeramente temblorosa. ¿Qué requisitos tienen para el tamaño? ¿43 pulgadas estaría bien? Elena trataba de hablar naturalmente, pero su corazón estaba a punto de saltar del pecho. Excelente elección, el padre señaló uno de los televisores. Este modelo tiene excelente calidad de imagen y precio razonable. Hablaban sobre características técnicas, pero Elena veía que el padre apenas contenía las emociones. Sus manos temblaban ligeramente cuando mostraba las funciones del control remoto. ¿Y la garantía cuál es? Preguntó ella. 2 años, respondió él y añadió más bajo. Tiempo justo suficiente para arreglar todo. Elena entendió que no era una frase casual. Tomaremos este televisor, dijo Valentín. ¿Cuándo pueden entregarlo? Mañana al mediodía. El padre sacó un formulario de pedido. ¿Cómo se llama? Elena, dijo ella, mirándolo a los ojos. Elena Jiménez. Él escribió el nombre, y Elena notó cómo tembló su mano en la letra E. ¿Y el segundo nombre? Preguntó sin levantar la cabeza. Vicente. El padre se quedó inmóvil. Varios segundos simplemente miró el formulario, luego lentamente levantó los ojos. Disculpen, tengo un descanso en 5 minutos. ¿Podrían esperar? Quiero controlar personalmente el trámite del pedido. Por supuesto, asintió Valentín. El padre se acercó a un colega y le dijo algo. Después de unos minutos regresó. Pasen al almacén, allí tramitaremos tranquilamente los documentos. Los llevó a una pequeña habitación donde había cajas con mercancías y una mesa. Tan pronto como se cerró la puerta, el padre de Elena se desplomó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, susurró. 23 años. Elena se acercó a él y tocó cuidadosamente su hombro. Papá. Él levantó la cabeza, y ella vio lágrimas en sus ojos. Irenita. Mi niña pequeña. Ahora soy Elena, dijo suavemente. Y ya no soy pequeña. El padre se levantó y extendió los brazos inseguro. Elena dio un paso hacia él, y él la abrazó fuertemente. ¿Cómo has crecido?, susurraba. Qué hermosa eres. Igual que mamá a tu edad. Elena sentía cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Finalmente había encontrado a su verdadero padre. Cuéntame sobre mamá, pidió. No recuerdo nada. Elena era maravillosa. El padre se apartó y la miró. Inteligente, justa, valiente. Te amaba tanto. Cada minuto libre lo pasaba contigo. Te leía cuentos, te enseñaba a dibujar, te cantaba canciones de cuna. Y yo no la recuerdo. Tenías 4 años cuando. No pudo terminar. Sé lo que pasó, dijo Elena. Ayer me enteré de toda la verdad. El padre miró sorprendido a Valentín. Descubrió accidentalmente los documentos, explicó este. Decidimos que era hora de dejar de ocultar la verdad. ¿Y cómo lo tomaste?, preguntó cautelosamente el padre. Difícil. Pero ahora entiendo por qué actuaron precisamente así. Y no estoy enojada. El padre la abrazó nuevamente. No te imaginas cómo me atormenté todos estos años. Cómo quería verte, saber en qué te habías convertido. Me enviaban solo informes breves, que estabas sana, estudiabas, trabajabas. Pero eran migajas. Ahora podemos recuperar lo perdido, dijo Elena. Tienes un nieto, Diego. Tiene 5 años. El rostro del padre se iluminó. Un nieto. Soy abuelo. Miró a Valentín. ¿Entonces usted es mi yerno? Resulta que sí, asintió Valentín. Aunque las circunstancias de nuestro conocimiento son algo inusuales. Sí, estoy al tanto de su profesión. Gracias por cuidar a mi hija. La amo, dijo simplemente Valentín. Y haré todo para protegerla. El padre asintió y se volvió nuevamente hacia Elena. ¿Y podré ver a mi nieto? Por supuesto. Pero primero necesitamos resolver el problema con la organización Fénix. Se han activado nuevamente. El rostro del padre se ensombreció. Lo sé. Reforzaron mi protección la semana pasada. Aparentemente están cerca de encontrarme. Por eso decidimos actuar, dijo Valentín. Elena aceptó ayudarnos a atrapar a los criminales. ¿Qué? El padre miró inquieto a su hija.
Irenita, esto es demasiado peligroso. Papá, ya no soy una niña de 4 años. Soy una mujer adulta, madre, profesional en mi área. Y estoy cansada de huir del pasado. Pero, si algo pasa, no pasará nada, dijo firmemente Elena. Los atraparemos y cerraremos esta historia de una vez por todas. Para que puedas vivir una vida normal, para que mi hijo crezca en seguridad. El padre la miró largo rato, luego asintió orgulloso. Eres igual que tu madre. Elena tampoco sabía retroceder cuando se trataba de justicia. ¿Entonces nos ayudarás? Por supuesto. ¿Qué se requiere de mí? Valentín sacó el teléfono. Ahora vendrá un coche y nos llevará a un lugar seguro. Allí Elena trabajará con nuestros especialistas técnicos y nosotros discutiremos el plan de la operación. Bien, el padre abrazó nuevamente a su hija. Sabes, toda la vida soñé con el día en que estuviéramos juntos otra vez. Solo me lo imaginaba algo diferente, pero ahora estaremos juntos para siempre, prometió Elena. Y nadie más separará a nuestra familia. Cuando salían del centro comercial, Elena miró hacia atrás. Un lugar ordinario donde había ocurrido un encuentro extraordinario. Donde su vida había cambiado nuevamente, pero esta vez por su propia elección. ¿No te arrepientes? Preguntó en voz baja Valentín. De nada, respondió, apretando la mano de su marido. Por primera vez en la vida sé quién soy. Y es una sensación maravillosa. El apartamento conspirativo estaba en un nuevo barrio de la ciudad, en un edificio ordinario de varios pisos. Elena, Valentín y su padre llegaron allí por la noche, cuando oscureció. El apartamento resultó ser espacioso, pero amueblado estrictamente funcional, nada de cosas personales, muebles mínimos, pero tecnología moderna y varias computadoras. Andrés Nicolás los recibió en el vestíbulo. Vicente Alejandro, me alegra verlo, saludó al padre de Elena. Igualmente, respondió. Espero que esta vez todo resulte. Definitivamente resultará. Elena. Vicente, su lugar de trabajo, les mostró una mesa con 2 monitores y una unidad de sistema potente. Nuestro mejor especialista en seguridad informática configuró todo lo necesario. ¿Dónde está él mismo?, preguntó Elena. Sergio trabaja remotamente, desde otro lugar. Tratamos de no concentrar a todos en un punto. Elena se sentó en la computadora y rápidamente se familiarizó con el sistema. Software profesional, utilidades especiales para análisis de datos, canales de comunicación protegidos, todo estaba al más alto nivel. Muéstrenme lo que lograron interceptar, pidió. Andrés Nicolás le entregó una memoria USB. Aquí están grabadas las conversaciones de miembros de la organización durante las últimas 2 semanas. Usan cifrado multinivel, que nuestros especialistas no pudieron descifrar. Elena cargó los archivos y comenzó el análisis. Inmediatamente se hizo evidente que los criminales aplicaban un sistema complejo. Cada mensaje pasaba por varios servidores, se fragmentaba en partes, se cifraba con diferentes claves. Interesante, murmuró. Usan una modificación del algoritmo RSA, pero con capas adicionales de protección. ¿Eso significa algo?, preguntó el padre, acercándose a ella. Significa que su programador es un profesional de alto nivel. Pero cualquier sistema tiene puntos débiles. Elena se sumergió en el trabajo. Las horas volaron sin que se diera cuenta. Analizaba la estructura de los cifrados, buscaba patrones, probaba diferentes enfoques para el descifrado. Elena, necesitas descansar, dijo Valentín, acercándose a ella cerca de medianoche. Un poco más, respondió sin apartar la vista de las pantallas. Estoy captando la lógica de su sistema. ¿Qué encontraste?, preguntó Andrés Nicolás. Cometieron un error. Elena se volvió hacia él. Con prisa usaron la misma clave para cifrar los encabezados de los mensajes. Esto me da una pista. Volvió al trabajo. Los dedos se movían rápidamente por el teclado, en las pantallas parpadeaban líneas de código. Elena sentía la emoción del cazador que sigue un rastro. A las 3 de la mañana finalmente logró el primer éxito. «¡Listo!», exclamó. Descifré el primer mensaje. Todos se reunieron alrededor de su mesa. En la pantalla apareció texto en español.
Base de datos recibida. Lista de todos los objetos de protección en nuestras manos. Mañana comenzamos búsqueda de Serrano y su hija. ¿Cuándo se envió este mensaje?, preguntó Valentín. Hace 3 días, respondió Elena. ¿Significa que tienen información sobre el programa de protección de testigos? Parece que sí, dijo sombríamente Andrés Nicolás. Esto confirma nuestras sospechas sobre traición en nuestras filas. ¿Puedes descifrar los mensajes restantes?, preguntó el padre. Ahora que conozco el principio, es cuestión de tiempo, asintió Elena. Las siguientes 2 horas metódicamente descifró un mensaje tras otro. Gradualmente se abría ante ellos el cuadro de los planes de los criminales. La organización Fénix realmente había regresado a España con un objetivo concreto: encontrar y eliminar a Vicente Serrano antes del inicio de un nuevo proceso judicial. El asunto era que había vencido el plazo de prescripción para algunos episodios, y la investigación preparaba nuevas acusaciones basadas en el testimonio del testigo clave. Esto es interesante, dijo Elena, señalando uno de los mensajes. Planean una reunión mañana a las 17 horas. Lugar: almacén abandonado en el distrito industrial. Esto puede ser una trampa, advirtió Valentín. O una oportunidad de atraparlos a todos de una vez, objetó Andrés Nicolás. ¿Qué más lograste averiguar? Elena continuó leyendo los mensajes descifrados. Su jefe Raúl Cardona no voló solo. Con él hay un equipo de 5 personas, todos asesinos profesionales. Y además, se detuvo. ¿Qué? Tienen una fuente en su servicio. Alguien con alto nivel de acceso les transmite información regularmente. ¿Hay nombre? Se tensó Andrés Nicolás. Elena negó con la cabeza. Usan nombres en clave. La fuente se llama Cuervo. Cuervo, repitió pensativamente el jefe. Necesitamos verificar a todos los que tuvieron acceso a información sobre el programa de protección. Y mientras tanto podemos usar su propio sistema de comunicación contra ellos, propuso Elena. Aprendí a imitar su cifrado. Podemos enviar información falsa. Por ejemplo, comunicar que Vicente Serrano aceptó una reunión para negociaciones. Atraerlos a una trampa. El padre de Elena frunció el ceño. ¿Eso significa que seré el cebo? No exactamente, respondió Andrés Nicolás. Podemos organizar la operación de manera que se minimicen los riesgos para usted. Lo principal es hacer que se muestren. Elena se levantó y se estiró. Afuera ya amanecía, y había trabajado toda la noche. Necesito unas horas de sueño, y luego podré preparar el plan de la operación, dijo. Por supuesto, asintió Andrés Nicolás. Tenemos un dormitorio. Descansen, y nosotros mientras tanto discutiremos los detalles. Elena se acostó en la cama estrecha de la pequeña habitación y trató de dormirse. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. Por primera vez en la vida participaba en una operación especial real. De sus acciones dependían vidas humanas. Y por primera vez podía influir en su propio destino. Despertó 4 horas después por el aroma del café. En la sala Valentín y su padre conversaban en voz baja en la mesa sobre algo. ¿Lograste descansar?, preguntó su marido, abrazándola. Bastante. ¿Qué discutían? Los detalles de la operación de mañana, respondió el padre. Andrés Nicolás propuso un plan interesante. En ese momento entró a la oficina el jefe con una carpeta de documentos. Elena: Vicente, ¿lista para trabajar? Tenemos noticias. ¿Cuáles? Durante la noche nuestra gente siguió los movimientos de personas sospechosas en la ciudad. La organización realmente se prepara para acciones activas. Alquilaron varios apartamentos conspirativos y rentaron automóviles. ¿Significa que el tiempo apremia? Sí. Por eso propongo actuar hoy mismo. ¿Está lista para enviarles el mensaje falso? Elena se sentó en la computadora y rápidamente escribió el texto. Serrano acepta negociaciones. Listo para encontrarse hoy a las 20 en el centro comercial, Meridiano, 3er piso, zona de comida rápida. Vendrá solo, como pidieron. Garanticen la seguridad. Lo envío en nombre de Cuervo, dijo, presionando el botón. Creerán que su fuente negoció la reunión. Excelente.
Y ahora lo más importante, debemos estar preparados para su llegada. Andrés Nicolás desplegó el plano del centro comercial. La zona de comida rápida está aquí. Colocaremos francotiradores en estas posiciones, grupos de captura aquí y aquí. La tarea principal es tomarlos vivos para obtener testimonios. ¿Y dónde estará mi padre?, preguntó Elena. En lugar seguro, bajo cobertura. Usaremos un doble para el contacto inicial. ¿Un doble? Uno de nuestros operativos, maquillado y parecido a su padre. Se sentará en el café y esperará. Tan pronto como aparezcan los criminales, comenzará la operación. Elena estudió el plan y pensó, ¿y si sospechan algo? Estas personas son profesionales, definitivamente harán reconocimiento. Por eso necesitamos hacer todo lo más natural posible. El centro comercial trabajará en régimen normal, los visitantes no sabrán sobre la operación. Quiero estar allí, dijo inesperadamente Elena. ¿Qué? Se asustó Valentín. Elena, esto es demasiado peligroso. Al contrario, será natural. La hija vino a apoyar al padre en una reunión importante. Si están observando, verán una escena familiar, no una operación montada. Andrés Nicolás reflexionó. En esto hay lógica. Pero ustedes deberán cumplir exactamente todas las instrucciones. Prometo. Entonces el plan es así. A las 7:30 ustedes llegan al centro comercial como visitantes ordinarios. Se sientan en un café cerca del lugar de reunión. Nuestro doble aparece exactamente a las 8. Tan pronto como aparezcan los criminales, ustedes inmediatamente van a la zona segura. ¿Y si algo sale mal? Cada uno de ustedes tendrá comunicación por radio oculta. Ante cualquier peligro el grupo de captura intervendrá inmediatamente. El resto del día lo pasaron en preparación. Elena estudiaba el esquema del centro comercial, memorizaba las rutas de escape, aprendía a usar la comunicación por radio oculta. Valentín verificaba el equipo y coordinaba acciones con otros participantes de la operación. El padre se sentaba aparte y callaba. Elena entendía que le era difícil, nuevamente se encontraba en el centro de eventos que habían destruido su vida 23 años atrás. Papá se acercó a él hacia la noche. ¿Estás bien? Pienso en tu madre, respondió en voz baja. Ella murió tratando de atrapar a estas personas. Y ahora tú arriesgas la vida por el mismo objetivo. Pero ahora actuamos más inteligentemente. Tenemos más información, mejor preparación. Y no estamos solos. El padre tomó su mano. Irenita. Elena, toda la vida me culpé por la muerte de tu madre. Si no hubiera comenzado esta investigación, entonces estos criminales habrían continuado sus asuntos. ¿Cuántas personas más habrían sufrido por sus acciones? Elena apretó fuertemente su mano. Mamá actuó correctamente. Y nosotros actuamos correctamente. Solo tengo miedo de perderte otra vez, hija. No me perderás, papá. Te lo prometo. A las 7 de la noche salieron hacia el centro comercial. Elena se sentó en el coche al lado de Valentín y sentía cómo le latía el corazón. Adelante estaba su primera operación real. De su éxito dependía no solo su seguridad, sino también la posibilidad de cerrar finalmente esta terrible página del pasado. ¿Lista?, preguntó Valentín cuando se acercaron al meridiano. Lista, respondió, verificando la comunicación por radio oculta. Terminemos lo que comenzó mi madre. Entraron al centro comercial como una pareja ordinaria que había decidido cenar en la zona de comida rápida. Ninguno de los visitantes sospechaba que en una hora se desarrollaría aquí una operación para capturar criminales internacionales. Elena se sentó en una mesa con vista a la parte central de la zona de comida rápida y pidió café. Después de unos minutos apareció el doble de su padre, un hombre parecido con los mismos anteojos y la misma ropa. Se sentó en la mesa designada y comenzó a esperar. En el auricular sonó la voz de Andrés Nicolás. Todas las posiciones ocupadas. Esperamos huéspedes. Elena miró el reloj. Faltaban 10 minutos para la hora señalada. Los 10 minutos más largos de su vida. Los minutos se arrastraban dolorosamente lentos. Elena se sentaba en el café,
fingiendo leer el menú, y observaba la multitud de visitantes. La zona de comida rápida estaba llena de gente, familias con niños, parejas jóvenes, compañías de adolescentes. Una noche ordinaria en el centro comercial. En el auricular sonaban periódicamente voces de operadores. Primer grupo en posición. Segundo grupo listo. Francotiradores en posición. El doble de su padre se sentaba en la mesa en el centro del salón, bebía café tranquilamente y leía el periódico. El profesional no traicionaba la atención de ninguna manera. 5 minutos antes de las 8 Elena notó a 3 hombres que entraron a la zona de comida rápida y comenzaron a mirar alrededor. Vestidos con chaquetas oscuras, claramente se destacaban entre los visitantes ordinarios por su compostura y atención. Sujetos sospechosos en sectora informó en voz baja al micrófono. Los vemos, respondió Andrés Nicolás. Por ahora observamos. Uno de los hombres se acercó al mostrador de pedidos y compró algo, 2 otros se sentaron en diferentes mesas. Elena entendía que estudiaban la situación, verificaban si no había una emboscada. A las 8 en punto exactamente apareció el cuarto hombre. Un hombre alto, elegante de unos 50 años en traje caro. Se dirigió confiadamente a la mesa donde se sentaba el doble. Este es Cardona, sonó en el auricular. El jefe de la organización. Elena observaba cómo el criminal se sentó frente al doble y comenzó a conversar con él. Incluso a distancia se veía su sorpresa, aparentemente algo en la apariencia del padre lo alertó. Parece que sospecha algo, susurró Elena al micrófono. Nos preparamos para la acción, respondió Andrés Nicolás. De repente Cardona se levantó bruscamente de la mesa. Su rostro se distorsionó de ira, había entendido que había caído en una trampa. El criminal se volvió bruscamente y comenzó a buscar con los ojos las salidas. Fracasamos. Gritó una voz en el auricular. Comenzamos la operación. Todo pasó simultáneamente. Los 3 guardaespaldas de Cardona saltaron de sus lugares y se llevaron las manos a las armas. Por el centro comercial resonaron gritos, todos al suelo. Operación especial. Los visitantes en pánico corrieron hacia las salidas. Elena con Valentín trataron de llegar al refugio más cercano, pero la multitud impedía el movimiento. Sonaron disparos. Uno de los criminales abrió fuego contra el grupo de captura que trataba de rodearlo. La gente gritaba aterrorizada y caía al suelo. Elena, por aquí. Valentín la tomó de la mano y la arrastró hacia la salida de servicio. Pero en ese momento apareció ante ellos uno de los guardaespaldas de Cardona. Un hombre bajo y fornido con un automático en las manos les bloqueó el paso. ¡Alto!, gritó en español quebrado. Tú eres la hija de Serrano. Elena entendió que los habían descubierto. Los criminales sabían no solo sobre el programa de protección, sino también que ella podía participar en la operación. Valentín sacó rápidamente la pistola, pero el guardaespaldas logró dirigir el automático hacia Elena. Suelta el arma, o ella muere. Valentín, no, dijo Elena. Está fanfarroneando. No fanfarroneo, respondió el criminal. Cardona quiere hablar personalmente con la hija de Serrano. Valentín lentamente puso la pistola en el suelo. Hombre inteligente, sonrió el guardaespaldas. Ahora vienen conmigo. Los llevó a la escalera de servicio que conducía al techo del centro comercial. Elena entendía que allí los esperaba Cardona, planeaba usarla como rehén para negociaciones. En el auricular silencio, susurró Valentín. Probablemente interfiere en la señal, respondió Elena. En el techo los esperaban Cardona y 2 más de sus hombres. El jefe de la organización estaba al borde del techo y hablaba por teléfono satelital. Sí, no lo encontramos, decía enojado. Pero tenemos a su hija. Esto será suficiente para el intercambio. Terminó la conversación y se acercó a Elena. Así que esta es esa niña pequeña por la cual perdimos tanto tiempo y dinero, dijo con acento. ¿Ahora creciste y decidiste jugar a los espías? Solo quiero vivir tranquila, respondió Elena. ¿Tranquila?, se rió Cardona. ¿Después de que tu padre arruinó nuestro negocio? ¿Después de que tu madre mató a mi hermano? Su hermano era un criminal. Mi hermano era un empresario. Estalló Cardona.
Y tus padres eran fanáticos que no entendían las reglas simples del juego. Elena entendió que era inútil discutir con este hombre. Vivía en su mundo, donde los crímenes se consideraban negocios, y la justicia, fanatismo. ¿Qué quieren?, preguntó. Un intercambio simple. Tú por tu padre. Él viene aquí solo, da testimonio de que todo lo inventó, y te dejamos ir. ¿Y si no acepta? Cardona sacó una pistola y la puso en su cabeza. Entonces perderá a su hija, como yo perdí a mi hermano. Valentín dio un paso adelante, pero los guardaespaldas dirigieron los automáticos hacia él. No te muevas, agente, advirtió Cardona. O tu esposa muere ahora mismo. En ese momento apareció en el techo un hombre uniformado de seguridad del centro comercial. Elena no entendió inmediatamente quién era, pero luego reconoció a Andrés Nicolás. Señor Cardona, dijo calmadamente. Le propongo que se rinda. El edificio está rodeado, todas las salidas bloqueadas. Y yo le propongo que se retire, respondió el criminal. Si no, ella muere. ¿Entiende que el asesinato de un rehén solo empeorará su situación? Mi situación ya no puede ser peor. 23 años huyendo, negocio perdido, hermano muerto. Ya no tengo nada que perder. Andrés Nicolás lentamente levantó las manos. Bien. ¿Qué propone? Helicóptero al techo en media hora. Y a Vicente Serrano. Vivo. Es imposible organizar eso tan rápido. Entonces empiecen a despedirse de la rehén. Elena sentía como la pistola se presionaba contra su sien. Cardona no fanfarroneaba, estaba dispuesto a matarla para llegar a su padre. De repente recordó su teléfono móvil. En el bolsillo de la chaqueta tenía un smartphone con un programa que ella misma había escrito varios meses atrás. Un programa para comunicación de emergencia que podía atravesar cualquier interferencia. Discretamente sacó el teléfono y encontró el botón necesario. Unos segundos después el programa se activó y envió una señal de socorro con sus coordenadas. ¿Qué haces?, notó uno de los guardaespaldas. Nada, respondió rápidamente Elena, escondiendo el teléfono. Solo estoy nerviosa. Pero ya era tarde. El guardaespaldas se acercó y le quitó el teléfono. Estaba transmitiendo algo. Le gritó a Cardona. El jefe de la organización miró la pantalla del teléfono y se enfureció. Víbora. Llamaste refuerzos. Se preparó para golpearla con la pistola, pero en ese momento pasó lo que nadie esperaba. Desde el techo del edificio vecino sonó un disparo de francotirador. Uno de los guardaespaldas de Cardona cayó, soltando el automático. Simultáneamente irrumpió en el techo el grupo de captura por la puerta de servicio. «¡Soltar las armas!», gritaron los combatientes. Comenzó un tiroteo. Elena se tiró al suelo, Valentín la cubrió con su cuerpo. Cardona trataba de defenderse a tiros, retrocediendo hacia el borde del techo. El combate duró varios minutos, pero los criminales estaban rodeados y no tenían oportunidades. Cuando cesó el tiroteo, Cardona yacía herido, pero vivo. 2 de sus guardaespaldas habían muerto, el tercero se rindió. ¿Todo bien?, preguntó Andrés Nicolás, ayudando a Elena a levantarse. Sí, respondió, sacudiéndose el polvo. ¿Pero cómo nos encontraron? La comunicación estaba interferida. Tu programa de comunicación de emergencia, sonrió Valentín. ¿Recuerdas que me contaste sobre él hace medio año? Transmití la información sobre él a nuestros técnicos por si acaso. Elena miró a Cardona herido, al que ya estaban atendiendo los médicos. ¿Sobrevivirá? Sobrevivirá. Y estará mucho tiempo en prisión, respondió Andrés Nicolás. La operación terminó exitosamente, pero Elena sabía que esto aún no era el final. Por delante estaban los interrogatorios, el juicio y, lo más importante, la búsqueda del traidor en las filas del servicio de seguridad. Ese mismo cuervo aún estaba en libertad. ¿Y los otros miembros de la organización?, preguntó. Capturados abajo. Toda la banda está en nuestras manos. Elena suspiró con alivio. Finalmente la pesadilla que había comenzado 23 años atrás llegaba a su fin. A la mañana siguiente Elena despertó en el mismo apartamento conspirativo,
pero ahora la atmósfera era completamente diferente. La operación había sido exitosa, los principales criminales arrestados, y por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Durante el desayuno se les unió su padre. Vicente Alejandro se veía mucho más tranquilo que el día anterior. ¿Cómo estás, papá?, preguntó Elena, abrazándolo. Bien, querida. Por primera vez en muchos años puedo dormir tranquilo. Pero el caso aún no está completamente cerrado, recordó Valentín. Queda la cuestión del traidor. En ese momento entró al apartamento Andrés Nicolás con una carpeta de documentos. Se veía cansado, pero satisfecho. Hay noticias, dijo, sentándose a la mesa. Cardona comenzó a dar testimonio. Y lo que contó explica mucho. ¿Qué exactamente?, preguntó Elena. Resulta que Cuervo no es un empleado de nuestro servicio. Es un hacker que infiltró nuestra base de datos hace varios meses y vendía información a la organización. ¿Un hacker?, se sorprendió Elena. ¿Pero cómo pudo penetrar en el sistema protegido? Usando una vulnerabilidad en el software antiguo. Nuestros especialistas de IT encontraron rastros de la infiltración solo esta mañana, cuando sabían qué buscar. ¿Significa que no hay traidor entre nosotros? Exactamente. Cardona simplemente quería que pensáramos que entre nosotros había un topo. Esto debía sembrar desconfianza e impedir el trabajo eficaz. Elena sintió alivio. Era bueno que no hubiera que sospechar de los colegas de Valentín por traición. ¿Y encontraron al hacker? Aún no, pero conocemos su seudónimo y el esquema general de trabajo. Es cuestión de tiempo. Andrés Nicolás abrió la carpeta y sacó varios documentos. Ahora sobre lo principal. El programa de protección de testigos para ustedes oficialmente ha terminado. Vicente Alejandro puede regresar a la vida normal bajo su nombre verdadero. El padre de Elena asintió. Gracias. Esto es lo que soñé todos estos años. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Elena. Para ustedes también todo terminó. Pueden vivir una vida ordinaria, sin temer persecuciones. Aunque. Miró a Valentín. Tengo una propuesta para ambos. ¿Cuál? Elena Vicente, sus habilidades como programadora impresionaron mucho a nuestra dirección. En una noche descifró un sistema con el que nuestros especialistas lucharon un mes. ¿No le gustaría trabajar con nosotros permanentemente? Elena se sorprendió. ¿Me proponen convertirme en agente? No en agente en el sentido completo. Más bien consultora en seguridad informática. Trabajo remoto, buen salario, tareas interesantes. ¿Y Valentín? Valentín puede continuar trabajando en el programa de protección de testigos, si quiere. O transferirse a otro departamento. Tiene mucha experiencia y excelente reputación. Elena miró a su marido. ¿Qué piensas? Pienso que es una propuesta interesante, respondió Valentín. Pero primero necesitamos resolver la cuestión de la familia. ¿Con Diego? Sí. Y además, tomó su mano. Necesitamos decidir si continuamos viviendo como familia, o todo lo que hubo entre nosotros terminó junto con la operación. Elena lo miró a los ojos. Esta pregunta la había atormentado desde el momento de descubrir la verdad. Valentín, pensé en esto toda la noche. Sí, nuestro conocimiento fue antinatural. Sí, me ocultaste la verdad. Pero vi cómo tratas a Diego. Esto no es un juego ni una máscara profesional. Lo amas como a un hijo propio. Él es mi hijo propio. Y ayer, cuando me amenazaron, estabas dispuesto a sacrificarte por mí. Esto tampoco entraba en tus obligaciones como agente. Valentina sintió. Elena, sé que la confianza hay que ganarla de nuevo. Y estoy dispuesto a eso. Si me das una oportunidad. Elena se volvió hacia su padre. Papá, ¿qué piensas? Vicente Alejandro sonrió. Querida, vi cómo este hombre te mira y habla de ti. Esto no es actuación. Te ama de verdad. Entonces está decidido, dijo Elena. Seguimos siendo una familia. Y aceptamos su propuesta de trabajo. Andrés Nicolás asintió satisfecho. Excelente. Entonces mañana pueden recoger a su hijo y regresar a casa.
Y pasado mañana comenzar las nuevas obligaciones. ¿Y papá dónde vivirá? Preguntó Elena. Donde quiera. Ya no hay restricciones. El padre reflexionó. Sabes, querida, me gustaría estar más cerca de ustedes. De mi nieto. Tal vez encontrar un apartamento en su barrio, y tal vez mudarse con nosotros. Propuso Elena. Tenemos una casa grande, y Diego estará encantado de que tenga un abuelo. No quiero molestar. Papá, no puedes molestarnos. Somos familia. Vicente Alejandro sonrió. Entonces acepto. Gracias por aceptar al viejo. ¿Qué viejo? Se rió Elena. Solo tienes 54 años. Aún tienes toda la vida por delante. Valentín se levantó de la mesa. A propósito, sobre la vida por delante. Andrés Nicolás, ¿cuándo podemos organizar una boda real? ¿Real? No entendió Elena. Bueno, sí. Hace 7 años me casé contigo por tarea. Ahora quiero casarme por amor. Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Valentín. Elena Vicente dijo solemnemente, poniéndose en una rodilla. ¿Aceptarías ser mi esposa? ¿Real, y no por necesidad del servicio? Sí, susurró. Por supuesto, sí. El padre aplaudió, Andrés Nicolás sonrió. Por primera vez en muchos años Elena se sentía verdaderamente feliz. ¿Puedo hacer otra propuesta? Dijo Vicente Alejandro. ¿Cuál, papá? Tengo una amiga. Sofía Esteban. Nos conocimos en la tienda donde trabajaba. Una mujer muy dulce, de aproximadamente mi edad. ¿Podrían invitarla a la boda? Valentín se rió. Por supuesto que la invitamos. ¿Qué, relación seria? Por ahora solo amistad, se sonrojó el padre. Pero es una mujer muy buena. Y está sola, como yo. Entonces definitivamente nos conoceremos, dijo Elena. Diego también necesita una abuela. Y yo necesito una familia, añadió Vicente Alejandro. Una familia real, grande. Andrés Nicolás se levantó. Bueno, considero nuestro trabajo terminado. Mañana organizaré transporte para recoger a su hijo. Y ustedes mientras tanto decidan cuándo quieren realizar la boda real. Después de que se fue, Elena, Valentín y su padre se quedaron los tres solos. Por primera vez en muchos años podían simplemente conversar como una familia ordinaria, sin temer vigilancia y amenazas. Papá, cuéntame sobre mamá, pidió Elena. Quiero saber todo sobre ella. Vicente Alejandro sacó del bolsillo una fotografía vieja. Aquí está, tu madre. Esta foto se tomó un mes antes de tu nacimiento. Elena tomó la fotografía y la examinó atentamente. Una mujer joven con ojos bondadosos y hermosa sonrisa tenía las manos sobre el vientre abultado. Era maravillosa, continuó el padre. Justa, honesta, valiente. Cuando se enteró de los crímenes de la organización Fénix, dijo, debemos detenerlos, si no sufrirán otras personas inocentes. ¿Y no tenía miedo? Tenía miedo. Especialmente por ti. Pero decía que era mejor arriesgarse una vez que vivir toda la vida con miedo. Elena pasó el dedo por la fotografía. Me gustaría llamar a mi hija en su honor, dijo. ¿Hija? Se sorprendió Valentín. Bueno, sí. Diego necesita una hermanita, tú una hija, y el abuelo una nieta. ¿Estás embarazada? Preguntó con esperanza su marido. Aún no, se rió Elena. Pero lo planeo. Ahora que estamos seguros, se puede pensar en expandir la familia. El padre los abrazó a ambos. Por la noche se sentaron en la terraza del apartamento conspirativo y planearon el futuro. Valentín contaba sobre su nuevo trabajo, Elena sobre las posibilidades de consultoría en seguridad informática, el padre sobre el deseo de abrir un pequeño negocio. ¿Y sabes qué? Dijo Elena, creo que necesitamos hacer una cosa más. ¿Cuál? Ir a la tumba de mamá. Contarle que la justicia triunfó. Vicente Alejandro asintió. Buena idea. Elena merece saber que su sacrificio no fue en vano. Entonces mañana, después de recoger a Diego, iremos al cementerio, decidió Elena. Y luego comenzaremos una nueva vida, añadió Valentín. Sin secretos, sin miedos, sin mirar hacia atrás.
Elena miró las estrellas sobre la ciudad. Por primera vez en 7 años de matrimonio conocía toda la verdad sobre su marido. Por primera vez en toda su vida conocía la verdad sobre su pasado. Y ahora podía planear el futuro sin temer que alguien destruyera nuevamente su mundo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Dijo. Que, toda la vida me busqué a mí misma, sin saber quién era. Y resultó que yo soy precisamente yo. No importa, Irene Serrano o Elena Jiménez. Lo importante es en lo que me convertí, no en lo que nací. Palabras sabias, estuvo de acuerdo el padre. Esto me lo enseñó mamá a través de ti, sonrió Elena. Ser justa, honesta, valiente. No conocer el miedo ante la verdad. Aún estuvieron mucho tiempo sentados conversando, planeando el futuro conjunto. Y en la ciudad, en ese mismo momento, los investigadores interrogaban a los criminales arrestados, preparaban materiales para el juicio y cerraban un caso que se había arrastrado por décadas. La historia que había comenzado con una tragedia finalmente llegaba a un final feliz. A la mañana del día siguiente Elena, Valentín y su padre fueron por Diego. El niño había pasado 3 días en la casa segura y había logrado hacerse amigo de los guardias, que le enseñaron a jugar ajedrez y le contaron muchas historias. Mamá. Papá. Gritó alegremente Diego, corriendo hacia sus padres. Y el tío Miguel me enseñó a pescar. ¿En serio? Sonrió Elena, abrazando a su hijo. ¿Y tú quién eres? Señaló al abuelo. Este es el abuelo Vicente, dijo Valentín. El papá de mamá. Diego miró atentamente al desconocido. Hola, abuelo, dijo seriamente. ¿Te pareces a mamá? Vicente Alejandro se agachó para quedar al nivel de su nieto. Hola, Diego. Me alegra mucho conocerte. ¿Y vas a vivir con nosotros? Si no te opones. No me opongo, respondió Diego profesionalmente. Tenemos una casa grande. ¿Y puedes enseñarme a jugar ajedrez mejor que el tío Miguel? Definitivamente te enseñaré. Por el camino a casa Diego contó sin parar sobre sus aventuras en la casa. Elena escuchaba su charla despreocupada y pensaba en cómo había cambiado su vida en estos pocos días. Aún una semana atrás era una programadora ordinaria, una mujer casada con una rutina de vida habitual. Y ahora conocía la verdad sobre su pasado, había participado en una operación especial y se preparaba para un nuevo trabajo. En casa lo primero que hicieron fue mostrarle al abuelo el cuarto de Diego, el dormitorio de huéspedes que ahora se convertiría en su hogar, y toda la casa. Hermoso lugar, evaluó Vicente Alejandro. Acogedor. Este es nuestro nido familiar, dijo Elena. Ahora también el tuyo. Por la noche, cuando Diego se durmió, los adultos se sentaron en la cocina y discutieron los planes para los próximos días. Mañana vamos al cementerio donde está mamá, recordó Elena. Y pasado mañana empezamos a trabajar, añadió Valentín. Por cierto, Andrés Nicolás envió los detalles. Elena, necesitarás estudiar varios sistemas de seguridad y encontrar vulnerabilidades en ellos. Suena interesante, asintió. ¿Y tú qué harás? Me transfieren al Departamento de Lucha contra Cibercrímenes. Trabajaremos en áreas relacionadas. Excelente. ¿Y papá qué planea? Vicente Alejandro reflexionó. Sabes, querida, pienso abrir una pequeña tienda de electrónicos. Durante medio año trabajando en Tecnomundo aprendí mucho. Y tengo algunos ahorros. Buena idea, apoyó Valentín. A Diego le resultará interesante ayudar al abuelo en la tienda. Y además quiero presentarles a Sofía Esteban, añadió el padre. Tal vez este fin de semana la invitemos. Por supuesto, aceptó Elena. Tengo muchas ganas de conocerla. Al día siguiente fueron los 3 al cementerio. La tumba de Elena Serrano estaba en un rincón tranquilo bajo tilos viejos. En la lápida estaba grabada una inscripción simple: Elena Serrano. Esposa y madre amorosa. Elena puso un ramo de flores en la tumba y se quedó al lado de su padre. Mamá dijo en voz baja. Atrapamos a quienes te mataron. La justicia triunfó. Descansa en paz. Vicente Alejandro puso la mano en el hombro de su hija. Estaría orgullosa de ti, dijo. Creciste como ella quería verte. Fuerte, inteligente, justa.
Y feliz, añadió Valentín. Eso también habría sido importante para ella. Estuvieron en silencio varios minutos, cada uno pensando en lo suyo. Luego Elena dijo, «¿Podemos venir aquí todos juntos a veces?», propuso el padre. «Contarle sobre nuestra vida. ¿Y la boda la celebraremos en casa o en un restaurante?», preguntó Valentín. «En casa», decidió Elena. «En el círculo de familia y amigos cercanos. Es solo una fiesta familiar». «De acuerdo. Invitaremos a Andrés Nicolás, a tu amiga Carmen, a Sofía Esteban, y a los empleados de mi empresa de IT. Algunos se volvieron amigos durante estos años. En casa los esperaba una sorpresa. En la mesa en un florero había un ramo de flores y una nota: felicitaciones por el final exitoso de la operación. Deseamos felicidad en la nueva vida. El colectivo del servicio de seguridad. Qué lindo, se conmovió Elena. Y yo aún no he conocido bien a tus colegas. Los conocerás. Andrés Nicolás planea organizar una fiesta corporativa en un par de semanas. Todos los empleados vendrán con sus familias. Entonces tendré la oportunidad de conocer a todos. Por la noche, cuando Diego jugaba ajedrez con el abuelo, Elena y Valentín se quedaron solos en el dormitorio. ¿Sabes en qué pienso?, dijo, abrazando a su marido. ¿En qué? ¿En qué gastamos tantos años en la mentira, pero en cambio todos los años siguientes viviremos en la verdad? No todos los años fueron mentira, objetó Valentín. Solo fue mentira lo que se refería a mi trabajo. Todo lo demás, nuestro amor, el nacimiento de Diego, los planes conjuntos, fue real. Sí, tienes razón, estuvo de acuerdo Elena. Y ahora, cuando ya no hay secretos, podemos estar aún más cerca. ¿Y no te arrepientes de haber conocido la verdad? Tal vez habría sido más fácil vivir en la ignorancia. No, respondió firmemente. La verdad siempre es mejor que la mentira, incluso si es dolorosa. Ahora sé quién soy, de dónde vengo, qué me pasó. Y puedo construir conscientemente mi futuro. ¿Y cómo es ese futuro? Elena reflexionó. Quiero trabajar, ayudar a la gente con mis habilidades informáticas. Quiero educar a Diego como una persona honesta y valiente. Y además sueño con tener una hija y llamarla Elena en honor a mamá. Y que papá sea feliz con Sofía Esteban. Y despertarme cada día a tu lado. Todo eso suena como un plan perfecto, sonrió Valentín. Se abrazaron y comenzaron a planear el futuro. Afuera brillaban las estrellas, en la casa sonaba risa infantil, y la vida finalmente adquirió ese sentido que Elena había buscado toda su vida. 2 semanas después tuvo lugar el conocimiento con Sofía Esteban. La mujer de unos 50 años con carácter suave inmediatamente le gustó a toda la familia. Especialmente a Diego, que enseguida la llamó abuela Sofía. «Papá, tienes excelente gusto», le susurró Elena a su padre cuando Sofía ayudaba en la cocina a preparar la cena. «Es maravillosa», estuvo de acuerdo Vicente Alejandro. «Hemos conversado mucho durante estos meses. Ella también tuvo una vida difícil, enviudó temprano, no tiene hijos. Nos entendemos. ¿Y hay planes para el futuro? Me gustaría hacerle una propuesta». «Estoy totalmente a favor», sonrió Elena. Durante la cena Sofía contó sobre sí misma. Era una conversadora agradable y una persona muy abierta. Elena miraba esta escena y sentía calor en el pecho. Finalmente Diego tenía una familia grande real, padres, abuelo, abuela. Lo que no había tenido ella misma en la infancia. Después de la cena, cuando Diego se durmió, los adultos se sentaron en la sala y conversaron. «Sofía Esteban», dijo Elena, «me alegra mucho que se haya encontrado con papá. Se merece la felicidad». «Gracias, querida», respondió la mujer. «Y yo me alegro de que Vicente tenga una hija tan maravillosa y un nieto. Siempre quise tener una familia grande». Vicente Alejandro tomó la mano de Sofía. «¿Sabes qué, querida?», dijo. «¿Y si nosotros también nos casamos?». «Oficialmente». Sofía se sonrojó. «Vicente, ¿estás seguro?». «Absolutamente. No tenemos tanto tiempo por delante como para gastarlo en dudas». Entonces sí, sonrió. «Acepto». «¡Hurra!», exclamó Elena. «Tendremos una boda doble».
¿Doble? Valentín y yo también vamos a celebrar la boda de nuevo. En un mes. Entonces organicemos una celebración común, propuso Valentín. Será más divertido. Así decidieron. Los días siguientes pasaron en preparativos agradables, eligieron vestidos, encargaron pastel, hicieron la lista de invitados. Diego estaba encantado con la fiesta próxima y cada día preguntaba si faltaba poco para la boda. Una semana después Elena recibió su primera tarea seria en el nuevo trabajo. Necesitaba verificar el sistema de seguridad de un banco grande y encontrar posibles vulnerabilidades. Este es un trabajo responsable, dijo Andrés Nicolás, entregándole los documentos. Si el sistema resulta no confiable, el banco tendrá que gastar millones en su modernización. Entiendo, asintió Elena. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. ¿Cree que podrá? Definitivamente. Elena se sumergió de cabeza en el trabajo. Analizaba el software, estudiaba la arquitectura del sistema, buscaba puntos débiles. El trabajo resultó realmente interesante y complejo. Valentín también se adaptaba al nuevo lugar. El Departamento de Lucha contra Cibercrímenes se ocupaba de investigar fraudes en Internet, infiltraciones a sistemas corporativos, ciberterrorismo. ¿Sabes qué es sorprendente? Dijo durante la cena. Ahora trabajamos en áreas relacionadas. Tú proteges sistemas de infiltraciones y yo atrapo a quienes los infiltran. Resulta un excelente equipo, estuvo de acuerdo Elena. ¿Y tal vez algún día creemos nuestra propia empresa? Propuso Valentín. Consultoría en seguridad informática. Idea interesante. Pero no ahora. Primero necesitamos ganar experiencia en el servicio estatal. Por supuesto. En unos 5 o 10 años. Mientras tanto, el padre con Sofía planeaban activamente la vida conjunta. Vicente Alejandro encontró local para la tienda de electrónicos, Sofía ayudaba con el trámite de documentos. Se complementaban, él era práctico y emprendedor, ella suave y cariñosa. Mira qué felices son, dijo Elena a Valentín, observando a la pareja por la ventana. El padre y Sofía paseaban por el jardín con Diego, discutiendo algo animadamente. Sí, se ve que fueron creados el uno para el otro, estuvo de acuerdo su marido. Como nosotros. ¿Piensas que realmente fuimos creados el uno para el otro? ¿O simplemente las circunstancias se dieron así? Valentín la abrazó. Incluso si inicialmente fueron las circunstancias, igual nos convertimos en una familia real. Diego, nuestro amor, los planes comunes, todo esto es real. En ese momento entró corriendo Diego a la casa. Mamá, papá. Gritaba. El abuelo Vicente dijo que después de la boda todos iremos al mar. ¿En serio? Se sorprendió Elena. Entraron a la casa el padre con Sofía. Sí, confirmó Vicente Alejandro. Decidimos que el viaje de luna de miel lo pasaremos todos juntos. Como una gran familia. ¡Qué maravilloso! Se alegró Elena. Diego verá el mar por primera vez. Y yo le enseñaré a nadar, prometió Sofía. En mi juventud trabajé como instructora en una piscina. ¡Hurra! Gritó el niño. Será la mejor boda del mundo. Elena miró a su familia, marido, hijo, padre, Sofía, y entendió que finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida. No solo la verdad sobre el pasado, sino el sentido del futuro. Personas que la amaban de verdad y un objetivo por el cual valía la pena vivir. Si estuvo de acuerdo, será la mejor boda del mundo. Porque finalmente nos convertimos en una familia real. El día de la boda resultó soleado y cálido. En el patio trasero de la casa de los Jiménez estaban puestas las mesas, colgadas las guirnaldas, colocados los ramos de flores. Los invitados comenzaron a reunirse desde la mañana, colegas de Valentín y Elena, amigos, vecinos. Diego corría entre los invitados en su traje nuevo y le contaba a todos que hoy tenía una boda doble. Papá con mamá se casaban de nuevo, y el abuelo con la abuela Sofía por primera vez. Y mañana todos vamos al mar. Añadía a cada relato. Elena se puso un vestido blanco simple y se sentía como una verdadera novia. No como 7 años atrás, cuando pensaba que se casaba por amor,
pero en realidad se convertía en parte de una operación especial. Ahora sabía que esto era real. ¿Lista?, preguntó su padre, entrando a su cuarto. Lista, papá. Te ves hermosa. Igual que mamá el día de nuestra boda. Elena le arregló la corbata. ¿Y tú estás listo para casarte con Sofía? Más que listo. Sabes, pensé que nunca podría volver a amar después de tu madre. Pero Sofía me mostró que el corazón es capaz de un nuevo amor. Mamá estaría contenta de que fueras feliz. Sí, asintió el padre. Y tú también la alegras. Te convertiste exactamente en la mujer que ella quería verte. La ceremonia civil itinerante se realizó en el jardín. Vino un representante del registro civil que solemnemente registró el matrimonio de Vicente y Sofía. Primero se casaron Vicente y Sofía. Luego Elena y Valentín pronunciaron sus nuevos votos matrimoniales, ya que su matrimonio ya había sido registrado 7 años atrás. Elena Vicente, dijo Valentín, poniéndole en el dedo un nuevo anillo de bodas, hace 7 años me casé contigo por deber del servicio. Hoy te digo nuevamente por mandato del corazón que eres mi esposa por amor. Y yo hace 7 años pensé que me casaba por amor, respondió Elena. Hoy sé que realmente es amor. Los invitados aplaudían, Diego gritaba, ¡hurra! El fotógrafo disparaba la cámara. Este fue un momento de felicidad completa. Durante el almuerzo festivo Andrés Nicolás pronunció un brindis. Por la familia Jiménez. Por personas que mostraron que el amor es más fuerte que las circunstancias y la verdad más importante que la comodidad. Por los nuevos comienzos. Añadió la amiga de Elena, Carmen. Por la abuela Sofía. Gritó Diego, levantando un vaso con jugo. Todos se rieron y brindaron por la nueva abuela. Después del almuerzo los invitados se dispersaron por el jardín. Algunos caminaban, admirando las flores, otros simplemente conversaban en la sombra de los árboles. Elena encontró un momento para quedarse a solas con Valentín. Querido, pasamos por un camino tan complejo para llegar a la felicidad simple. Los caminos complejos llevan a los objetivos más correctos. Y además pienso que dentro de un año estaremos celebrando el primer cumpleaños de nuestro nuevo miembro de la familia. Valentín la miró sorprendido. Elena, ¿quieres decir? Sí, se rió. Ayer me hice la prueba. Esperamos un bebé. Valentín la levantó en brazos y la hizo girar. Este es el mejor regalo de boda. Exclamó. Silencio, susurró Elena. Por ahora no le digas a nadie. Primero quiero esperar la conclusión del médico. ¿Pero estás segura? Absolutamente. Una mujer siempre siente estas cosas. Se abrazaron y estuvieron así varios minutos, disfrutando del momento de felicidad completa. Mamá. Papá. Corrió hacia ellos Diego. El abuelo Vicente dijo que mañana en el mar construiremos castillos de arena. Definitivamente los construiremos, prometió Elena, tomando a su hijo de la mano. Y también nos bañaremos, tomaremos sol y recogeremos caracolas. Y el abuelo me enseñará a nadar. Y el abuelo, y la abuela Sofía. Ahora tienes muchos maestros. Diego asintió satisfecho y corrió de vuelta con los invitados. Él no sabe que pronto será hermano mayor, sonrió Valentín. Se enterará en unos meses. Quiero que se acostumbre a la idea gradualmente. ¿Y cómo la llamaremos? Elena Valentina Jiménez, si es niña, confirmó Elena. Nombre hermoso. Y lo llevará con orgullo, sabiendo en honor de quien fue nombrada. O Vicente Valentín, si es niño, en honor a mi padre. ¿No te opones? Por supuesto que no, querida, estoy totalmente a favor. Por la noche, cuando todos los invitados se fueron y los familiares se acostaron, Elena y Valentín no podían dormirse durante mucho tiempo. Demasiadas emociones, demasiados planes para el futuro. ¿Sabes? Dijo Elena, acostada en los brazos de su marido, me parece que mi vida real apenas comienza. ¿Por qué apenas ahora? Porque antes vivía en la ignorancia. No sabía quién era, de dónde venía, quiénes eran mis verdaderos padres. Y ahora conozco toda la verdad y puedo construir el futuro conscientemente. ¿Y qué cambiarías del pasado, si pudieras? Elena reflexionó. Nada.
Si no hubieran sido todas esas pruebas, no nos habríamos conocido contigo. No habría nacido Diego. Papá no habría conocido a Sofía. Todo en nuestra vida pasó correctamente, incluso las tragedias. Mujer sabia. Solo entendí que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de superarlos. Y lo principal es tener cerca a personas que te aman. Una familia completa. Sí. Exactamente la familia que soñé tener desde la infancia. Grande, unida, honesta. Y tenemos esa familia. Y la tendremos siempre, dijo firmemente Elena. A la mañana siguiente se fueron al mar toda la familia. Diego vio el mar por primera vez en su vida y estaba completamente encantado. El abuelo y la abuela Sofía le enseñaron a nadar, papá construyó castillos de arena con él, mamá leía libros en la sombra de las palmeras. Mamá, dijo Diego por la noche, cuando se sentaron en la orilla y miraron el atardecer, este es el mejor día de mi vida. Y toda tu vida por delante será igual de feliz, prometió Elena. ¿En serio? ¿En serio? Porque siempre estaremos cerca y nunca te dejaremos. Diego se acurrucó contra ella, y Elena sintió como bajo su corazón vivía una nueva vida. Su hija, que nacería en una familia completa y feliz. 3 años después volvieron al mismo lugar, pero ya con la pequeña Elena. La niña desde los primeros días de vida estuvo rodeada del amor de toda la gran familia. Diego resultó ser un hermano mayor maravilloso, Vicente y Sofía abuelos cariñosos. Elena continuó trabajando como consultora en seguridad informática, Valentín en el departamento de lucha contra cibercrímenes. Sus caminos profesionales a menudo se cruzaban y se convirtieron en uno de los equipos más efectivos en su área. El padre abrió una tienda de electrónicos que rápidamente se volvió popular en el barrio. Sofía se dedicó completamente a la nueva familia, ayudaba a educar a los nietos, llevaba el hogar. Y 5 años después nació el tercer hijo, el hijo Vicente, nombrado en honor al abuelo. La familia se volvió realmente grande y ruidosa. Elena a menudo pensaba en esa extraña sorpresa que había querido hacerle a su marido en su aniversario. Las llaves del coche en la caja fuerte que llevaron al descubrimiento de la terrible verdad. Si no hubiera sido por ese día, si no hubiera sido por su curiosidad, tal vez habría seguido viviendo en la ignorancia. Pero ahora sabía, la verdad siempre es mejor que la mentira, incluso si es dolorosa. Porque solo la verdad permite construir la felicidad real. La verdad sobre el pasado, la honestidad en el presente y la confianza en el futuro. Elena finalmente entendió qué significaba ser verdaderamente feliz. Y cuando por las noches toda la familia se reunía en la mesa grande, padres, hijos, abuelo con abuela, ella los miraba y entendía, esto era por lo que valía la pena haber pasado por todas las pruebas. La operación Segunda Vida había terminado. La vida feliz real continuaba.